¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta serie de Enfermería Oncológica que nos presenta la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. En este que es nuestro tercer programa, vamos a dedicarlo a hablar de la participación de enfermería en tratamiento oncológico de tipo quirúrgico. Es decir, cuál es la importante labor que realiza este equipo de profesionales antes, durante y después de que un paciente con algún tipo de cáncer entra a quirófano. Y para ello vamos a hablar con nuestros especialistas invitados del día de hoy. En primer término, saludo a la maestra Clara Patricia Acevedo Santiago. Bienvenida, Pati. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. Y también saludo con mucho gusto al especialista en enfermería nefrológica, Alan Villegas Sánchez. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Pues mucho que hablar con ustedes, seguramente no solo por sus conocimientos, sino por la experiencia que van adquiriendo día con día en la atención y en el contacto directo con este tipo de pacientes. Y para empezar, me gustaría que nos platicaran cuándo un padecimiento oncológico requiere una cirugía. Alan. Bueno, primero, antes que nada, una cirugía oncológica o un tratamiento de este tipo no solo necesita de un equipo de cirugía, sino es un equipo multidisciplinario el cual labora para sacar adelante a este paciente. Dentro de este tipo de procedimientos han ido en avance, aún y a pesar de que han ido en avance procedimientos como quimioterapia, radioterapias, terapias blancomoleculares o terapias generalizadas. ¿Estos son más nuevos o en qué consisten este tipo de terapias? Sí, es un tipo de quimioterapia más nueva, más reciente. Aún y a pesar de estos avances, la cirugía oncológica sigue siendo un pilar importante para este tipo de pacientes. ¿Este tipo de terapia en qué consiste? ¿Cuál es la novedad, digamos, a diferencia de la radio y de la quimioterapia, que es lo que más se conoce? Es igual quimioterapia, nada más que hacen unas aleaciones de, ¿cómo decirlo? De mutaciones, hacen como ciertas mutaciones en el medicamento para que ataque a cierta zona del tumor. ¿En qué momento se utiliza la cirugía o en qué, depende de la gravedad, del estado del paciente, en qué momento se utiliza, Pati, la cirugía? ¿En qué momento de la enfermedad? Sí, la cirugía se puede utilizar desde el primer momento como un método diagnóstico donde se hacen biopsias y se puede determinar el tipo de cáncer y la extensión. También se hace como tratamiento para poder retirar ese tumor de una manera más completa, cirugías radicales, por ejemplo, donde se retira por completo el tumor y los anexos para evitar que haya nuevos eventos. También se utiliza como control la cirugía paliativa, donde el paciente ya no tiene cura. Pero en este momento nosotros lo que queremos es controlarlo, evitar y limitar las complicaciones para que pueda tener una buena calidad de vida. Puede alarmarnos el escuchar la palabra cirugía porque creemos que en algún momento puede ser el último de los pasos y no siempre funciona así. Es importante, me gustaría que abundáramos sobre este tema, porque es importante en cuanto a prevención y en cuanto a detección. ¿Cómo saber en qué momento es necesaria la cirugía o incluso es la mejor opción? Claro, cuando nosotros asistimos con el médico, él nos dice, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, las manifestaciones que tiene, cuál es la opción. En este momento vamos a hacer una biopsia, por ejemplo, utilizando la cirugía preventiva para saber el tipo de cáncer que tienes, la localización, la magnitud y si hay ya invadidos otros órganos lejanos. Entonces, el médico nos dice en este momento qué hacemos. Hay posibilidades de extraer todo ese tumor o nada más podemos entrar para reducirlo y ya utilizar la quimioterapia y la radioterapia para complementar el tratamiento. Eso es muy importante, Pati. Alan, me gustaría que nos ahondaras más sobre este tema, que la cirugía no es un procedimiento único, sino, ya lo decías también de alguna manera, requiere un tratamiento multidisciplinario. Cuando la cirugía entra en contacto con otros profesionales o en todo caso con otro tipo de tratamientos. Sí, va a depender también del tamaño del tumor y de qué estemos hablando, porque hay quimioterapias neoadyuvantes donde primero se mete quimioterapia para reducir el tamaño del tumor
y después se le hace el procedimiento quirúrgico, o adyuvante, donde primero se le hace procedimiento quirúrgico y después un proceso de quimioterapia. ¿De qué va a depender? Como dijo Patti, de cómo esté en ese momento la lesión, qué tan grande esté y qué tipo de tumor sea. No a todas las pacientes que tienen el mismo cáncer aplica el mismo tratamiento. ¿Esto se hace, es una decisión, digamos, unilateral del médico o se hace en acuerdo con los pacientes, los familiares, de acuerdo a qué? En acuerdo. En primera también al recurso económico que tengan, y el tipo de quimioterapia se le va a dar acorde a eso, las reacciones secundarias que pueda llegar a presentar el paciente, y pues básicamente es eso. Hay distintos tipos de técnicas de cirugía. Patti, sin entrar mucho en detalle, porque los especialistas son evidentemente ustedes, explícanos de qué van o en qué consisten algunas, las más importantes. Bueno, como ya habíamos comentado, tenemos una cirugía citoreductiva, por ejemplo, en donde vamos a reducir el tamaño del tumor para poder complementarlo con otras terapias. Y tenemos la cirugía radical, donde se extrae por completo el tumor, y tenemos la cirugía preventiva o de control, en donde determinamos qué se tiene que hacer en este momento. ¿Sí? Me gustaría que me hablaran en términos que sean como muy generales de su experiencia en este tipo de padecimientos. Es decir, ¿es distinto atender a un paciente oncológico a otro tipo de pacientes o cuál es su trabajo, su experiencia profesional en este campo? Sí, es totalmente diferente un paciente oncológico a un paciente de alguna otra patología o de alguna otra especialidad, porque aquí va implícito más el apoyo también emocional. Es algo complejo, no es tanto como un paciente cardiovascular, sino aquí las sensaciones de dolor que el paciente llega a experimentar, la situación emocional de que ya se piensa que se va a morir. Entonces todos estos aspectos emocionales sí influyen mucho en el tratamiento de él y que quiera salir adelante. Una parte es la parte médica, y otra parte también es la parte emocional, que él lo quiera hacer. Exactamente. Él y también el apoyo que tenga alrededor. ¿Qué son los tumores? Siempre cuando hablamos de tumores hablamos de una alteración, digamos, de los tejidos, pero en caso oncológico, ¿qué es específicamente y cuáles son los casos más frecuentes? Patti. Bien, bueno, pues un tumor es cuando una célula se transforma. Va variando su constitución y sus actividades propias de la célula. Entonces empieza a dividirse, empieza a mutar de tal manera que crece, y cuando nuestro sistema inmunológico no lo detecta, porque a veces son como muy sigilosos y no dan señales de alarma para que nuestro sistema nos defienda, entonces es cuando se propaga. ¿Sí? Puede ser muy similar a las células de donde nació, pero a veces se transforma tanto que se vuelve diferente, y cuando el organismo quiere atacarlo ya no es tan eficiente. Ya no es tan a tiempo. Sí, Vamos a regresar para hablar cuáles son los casos más frecuentes de enfermedades, no solo en México, en Latinoamérica e incluso a nivel mundial, pero los invito a que veamos la siguiente cápsula que nos aclara más este panorama sobre los tumores. Vamos a verlo. El tumor es un crecimiento de células que producen un abultamiento y puede estar en una parte externa o en una parte interna. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores malignos es lo que nosotros conocemos como cáncer, y el cáncer básicamente es un crecimiento desordenado de las células en su duplicación, que tienen como característica la invasión de tejidos vecinos y además el envío de metástasis, es decir, envío de células a otros órganos del cuerpo, que es lo que nosotros conocemos como enfermedad metastásica. Se pueden originar prácticamente casi en todos los tejidos del cuerpo, en el sistema nervioso central, en la piel, en el pulmón, en el estómago, en el hueso, en diferentes tejidos. Sabemos que desde el punto de vista etiológico, es decir, lo que puede ocasionar este tipo de enfermedades, puede dividirse en factores biológicos, es decir, puede haber virus, como el virus del papiloma humano, que es el causante de cáncer cervicuterino en su gran mayoría.
puede ser por factores químicos, como puede ser las sustancias nocivas que ocasionan del tabaquismo, que se atribuye que puede representar alrededor del 30% de todas las neoplasias. Incluso también puede haber factores dentro de lo que se considera como la obesidad, por todo lo que se considera las grasas, que pueden considerarse factores neoplásicos a largo plazo. Y los factores físicos, como es la radiación ultravioleta, que puede ocasionar los tumores de la piel, básicamente tumores vasocelulares, o tumores como el del origen de los lunares, que se conoce como melanoma. También podemos saber que hay aspectos que dependen de la parte genética, es decir, hay alguna predisposición de los tumores a que se puedan transmitir de manera hereditaria. Algunos de ellos sabemos que hay algunas moléculas que se llaman BRCA, que quiere decir que hay alteraciones que cuando las detectamos puede ser un riesgo enorme para que la población pueda tenerlo. Pero esto pues básicamente está entre el 10 y 15% de las neoplasias. La mayoría de las veces nosotros no tenemos ningún antecedente genético hereditario para poder atribuirle las características a tener la prevención con los pacientes. Pues ya lo escuchábamos en la cápsula y también antes de ella, Pati nos lo mencionaba, que este tipo de alteraciones son cada vez más frecuentes, pero muchas veces son silenciosos, no los notamos, no sabemos nada. ¿Cuándo, o cuáles más bien? Hablemos de tipos. ¿Qué tipo de tumores son los más frecuentes? Bien, los más frecuentes que encontramos son cáncer de mama, cáncer de próstata, de pulmón, de hígado, de todo el tránsito de colon y recto, y en algunos países de Latinoamérica también de páncreas. ¿Hay algunas causas que se puedan identificar como factores comunes determinantes para que esto ocurra? Hay muchos elementos cancerígenos que intervienen, de hecho estamos invadidos de ellos, desde los alimentos, la polución que hay en el ambiente. Todo eso nos genera un cáncer, aunque definitivamente la causa no está bien definida, ¿no? Hay muchos elementos, la genética, por ejemplo. Eso en cuanto a las causas. Háblenos, ya que están identificados, ya que están en tratamiento, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es la diferencia, digamos, ustedes cómo trabajan con pacientes de un tipo y pacientes de otro tipo? Pues... Si es que la hay. Pues no, realmente era lo que comentaba anteriormente. El manejo va a ser paciente oncológico, paciente seguro quimioterapia, radioterapias y demás. Los demás pacientes no requieren esos tipos de procedimientos, no cambia mucho. O sea, luego está muy bien definido, paciente oncológico, paciente que necesita algún tratamiento suplementario con quimioterapia, radioterapia o procedimientos quirúrgicos. Y hablando específicamente de procedimientos quirúrgicos, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues aquí en el cancerología, dentro de los principales, está la mastectomía, que esta puede ser de manera de tipo MADEM, donde solamente se quita el seno, se mantienen los pectorales y se quita la cadena ganglionar, o puede ser de manera conservadora, donde solo se quita una parte del tumor o de la lesión y se conserva lo demás, el resto de la mama. También están las histerectomías con salpingoferectomía. No, a ver, explícanos qué es eso exactamente, cuándo se atiende, en qué momento y para qué tipo de cáncer es. Es para cáncer de útero. Okay. Se quita, no a todos, depende de cómo salgan en el estudio transoperatorio, se quita lo que son las tubas uterinas y parte del el útero. Ese es como segundo. La tercera causa o el tercer procedimiento más frecuente son las colectomías. Cuarto sería resecciones de piel y partes blandas, como algunos tumores como sarcomas. ¿Estos son de alguna manera externos? Se dan más en lo que son piel o hueso, músculo. Y también tenemos lo que son tiroidectomías simples o con disección. Y ya ¿estos en dónde se utilizan? ¿Para qué tipo de tiroides? Ok. Ajá. Y como último tenemos las laparotomías por oclusión, que el tumor llega a ser a veces tan grande que tapa propiamente el tracto digestivo
y hay que quitar esa parte del tumor. Efectivamente, uno de los casos más frecuentes es el cáncer de mama, del que ya abordamos en programas anteriores. Pero ¿qué ocurre con el cáncer cervicouterino? Pati, ¿en qué momento estamos? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo se detecta o en qué etapa se detecta este tipo de padecimiento? Claro, bueno, se supone que nosotros tenemos que acudir al médico periódicamente para hacernos el estudio de Papa Nicolau y colposcopía, donde ahí se determina, de acuerdo a un estudio de células, si el paciente tiene o no cáncer. Entonces, secundario a esto, pues harían los estudios correspondientes, determinar la gravedad del daño para poder determinar el tratamiento a seguir. ¿Cuándo se detecta? Pues yo creo, como en la mayoría de los cáncer, cuando empieza a molestarnos. Cuando algo tenemos por ahí síntomas, extraño. El sangrado, disminuye el peso del paciente y muchos otros síntomas que dicen, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Generalmente, si hiciéramos nuestro estudio de prevención frecuentemente. ¿Con qué periodicidad? Recuérdanos. Cada 6 meses. En caso de que hayamos encontrado algún problema de inflamación, se haría cada 6 meses, y si estamos sanos, pues cada año. ¿A partir de qué edad? Porque cada vez se detectan a edades más tempranas. Claro, dice ahí que tenemos que hacerlo cuando empezamos con actividad sexual, entonces en ese momento. Pero si hay un tiempo, esta persona no va a tener relaciones o es una persona que vive sola, pues tendríamos que poner un margen aproximadamente de 25 años para poder iniciar los estudios. ¿Cuáles son las etapas, digamos, por decirlo de alguna manera, de los, no sé si sea en general o en este caso en particular del cáncer cervicouterino? Es decir, lo primero es algunos síntomas, sangrado, molestia, que se pueden detectar, pero ¿cuáles son los pasos siguientes? Si no se detecta a tiempo, ¿qué es lo que sigue? Pues sería básicamente el tratamiento, vaya. Si no se detecta a tiempo, pues ya es la cirugía, como había comentado Alan. La cirugía, hay que quitar esa matriz y, dependiendo de la extensión, pues quitar también las trompas de falopio y los ovarios en casos donde se puede todavía localizar. Pero cuando ya hay metástasis, bueno, pues ya nuevamente volvemos al cáncer, radioterapia, quimioterapia y la cirugía. ¿Hay tiempos en los que sea un cáncer localizado para evitar que se convierta en metástasis? Claro, hay ciertas estratificaciones de tipo de cáncer de que estemos hablando, pero como lo comentaba Pati, no hay el mejor método diagnóstico es la prevención. Prevención haciendo sus Papa Nicolau y su estudio de colposcopía. Eso es fundamental para saber primeramente si hay alguna alteración a nivel de la célula, a nivel del tejido. Si no presenta ninguna alteración, pues propiamente cada año hacer su revisión. Pero si hay alguna alteración, el siguiente paso para diagnóstico es biopsiar. Tomar una muestra de ese tejido y ver qué tanto ha avanzado ese cáncer. Lo más importante en este y en todas las enfermedades es la prevención, y en el segundo mejor de los casos, la detección a tiempo. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Los invito a que veamos la siguiente cápsula, que nos da un panorama más amplio acerca de cuándo utilizar las cirugías oncológicas. Primero, de tener presente que la cirugía oncológica es el procedimiento más antiguo utilizado para erradicar tumores. Hoy mismo sabemos que es el tratamiento primario para el cáncer. ¿Qué significa ser el tratamiento primario? Es el tratamiento que por sí mismo otorga la mayor posibilidad de control de esta enfermedad a largo plazo. ¿En quién está indicada la cirugía oncológica? En todos los tumores sólidos localizados o con una diseminación incipiente hacia los ganglios linfáticos de las diferentes regiones, dependiendo de dónde se ubique el tumor. ¿En qué consiste la cirugía oncológica? A diferencia de la cirugía general, en donde solamente se reseca el órgano afectado por la enfermedad, la cirugía oncológica se debe resecar el tumor con el órgano afectado y con tejido sano circundante, lo que llamamos resección con bordes libres tridimensionalmente. Y en este procedimiento, además, se retiran el relevo ganglionar más cercano. La cirugía oncológica es el tratamiento
que ofrece la mayor posibilidad de curación en tumores sólidos cuando están localizados. Es un procedimiento rápido, es un procedimiento que deja pocas secuelas y que cuando el tumor está localizado no requiere tratamientos complementarios. Cuando tenemos un tumor localizado, antes de plantear un tratamiento definitivo, debemos tener un diagnóstico. Entonces la cirugía también se usa para tener diagnóstico. Se puede hacer por una biopsia directa, ya sea, tomar un fragmento del tumor o bien usando diferentes agujas para tumores profundos. También se ha utilizado exitosamente como profilaxis del cáncer. Como vemos, la cirugía oncológica tiene una amplia gama de aplicaciones que van desde el diagnóstico, la profilaxis, el tratamiento y la paliación. Pues ya que se determinó que un procedimiento quirúrgico es necesario para atender este tipo de padecimientos, me gustaría que ustedes desde su experiencia nos hablaran de específicamente cuáles son los cuidados en el periodo previo a entrar a un quirófano. Bien, bueno, la participación de enfermería en esta etapa es muy importante, ya que vamos a obtener todo un panorama y vamos a ayudar a ese paciente que entre en buenas condiciones a la cirugía, desde la valoración propia del padecimiento, desde cuándo lo tiene, la extensión, el grado, para poder determinar qué cuidados vamos a dar. Tenemos que orientar e informar a ese paciente y a su familia de acuerdo a qué va a pasar, ¿sí? Cuánto tiempo, las posibles situaciones que se pueden presentar de limitación de las capacidades, por ejemplo, pacientes que se les dejan drenajes y que va a cambiar su estilo de vida, ¿no? Y pues ayudarlo, como decía Alan, a fortalecer el estado emocional de ese paciente que obviamente se encuentra en duelo, él y toda su familia. Bien, pues empieza desde el ayuno. El paciente tiene que ayunar de 6 a 8 horas en alimentos sólidos y por lo menos 4 en alimentos líquidos, porque durante la cirugía va a estar sometido posiblemente, dependiendo de la cirugía, a anestesia general, y esto favorece el acúmulo de secreciones y puede haber un riesgo de que se vomite ese paciente. Entonces queremos que el estómago esté vacío. Se va a hacer una valoración física donde exploramos al paciente de cabeza a pies, verificamos las condiciones en que venga el paciente, tomamos en cuenta los resultados de sus análisis clínicos, básicamente eso, quitamos alhajas, prótesis dentales y posteriormente tenemos que acceder a una vena que sea grande, porque posiblemente durante la cirugía se pase sangre, todos los líquidos, medicamentos, entonces necesitamos una muy buena vena, un acceso venoso importante. Necesitamos también, si es necesario, administrar medicamentos profilácticos para evitar las infecciones. Sabemos que nuestros pacientes vienen debilitados por una quimioterapia si la tuvieron antes o por la propia enfermedad, entonces hay que prevenir la infección. Necesitamos también administrar medicamentos antineoplásicos para el propio cáncer o en caso necesario algún medicamento anestésico. Alan, ¿en qué momento entran ustedes a hacer todo este cúmulo de actividades? Es decir, ¿cuál es el primer paso? ¿Con qué anticipación? Digamos, si la cirugía es a tal hora, ¿con cuánto tiempo de anticipación entran ustedes en acción? ¿Y cuáles son esos pasos a seguir ya que están enterados de ese procedimiento quirúrgico? Normalmente cuando, como decía Pati, ya estamos enterados tal vez desde un día antes, depende de cómo esté la programación también del quirófano. O pacientes de urgencia que vayan a ingresar, que no estén programados, eso también va a depender mucho. Pero normalmente es un día antes, aproximadamente a las 10 de la noche, es cuando se da el ayuno del paciente, se va preparando. Es el primer paso, el ayuno, comenzar el ayuno. Exacto. Después, posteriormente, vamos a tener lo que es, ya había comentado Pati, lo que es juntar el expediente clínico donde van los laboratorios, donde va la exploración física, donde va el paciente si fue cruzado y tipado para, en dado caso que requiera que se transfunda, que lleve ya una reserva de ese tipo de hemoderivados, y posteriormente ya se baja a quirófano, y ya en quirófano se le hace el procedimiento que comentó Pati, o previamente en hospitalización, la profilaxis de antibióticos o alguna otro tipo de medicamentos para náuseas y demás.
¿Cómo se reparten entre todas estas labores? Es decir, ¿cómo es el primer acercamiento, digamos, con el paciente, a partir de que ustedes saben que van a estar acompañando a estos pacientes? Pati lo mencionaba también, el contacto con la familia, con los médicos, un poquito en orden, no sé si cronológico, o cómo funcionan para estar en todos lados al mismo tiempo. Pues Sí, realmente adelante. no es un estar en todos lados, sino cada servicio sabe qué función tiene que hacer. Específicamente tenemos un servicio de cirugía, entonces esos pacientes que van a entrar a quirófano o que salen de quirófano van a ingresar a ese servicio. Entonces ellos saben la función que tienen que hacer, los cuidados previos a ese paciente, el personal de enfermería que está en quirófano y exclusivo para esa área, y posteriormente en recuperación cuando sale de quirófano. Entonces cada uno tiene sus actividades bien definidas. Exactamente. Les pasan, digamos, se van pasando la estafeta. Así es. Platícanos su experiencia. Así es. Definitivamente el servicio, la etapa preoperatoria en el servicio de cirugía es muy importante, porque ahí es donde se prepara a este paciente, como decía Alan, el ayuno. Si es una cirugía, por ejemplo, de colon, hay que limpiar ese colon, ya sea con medicamentos laxantes o sea aplican enemas, de tal manera que esté lo más limpio posible, ¿sí? Se instalan sondas si fuera necesario. En ese momento es crucial. Ya cuando va a pasar a quirófano, que es el área de preoperatorio en algunos hospitales, hay unos que no lo tienen, pero bueno, ya entra a quirófano y ya entonces empiezan otras funciones. Esto es en cuanto a cuestiones médicas también, hablaremos más adelante de esas cuestiones, digamos, de llenado y de papeleo y demás. ¿Cómo funciona, cómo se preparan ustedes para este apoyo psicológico? ¿En qué momento entran con los pacientes y cómo es este acompañamiento emocional, digamos? Pues realmente a veces muchos de los pacientes necesitan quien los escuche, y a veces el momento es crucial, o sea, a veces el médico no les dejó en claro el procedimiento que se les iba a realizar, o siguen teniendo algunas dudas. Entonces, cuando tú estás preparando al paciente para ir a quirófano, es el momento donde ellos te abordan y te dicen: oye, me comentaron esto que me van a realizar. Si le le ratifica la información, tratando de que lo dejes un poquito más tranquilo. Despejarle un poco más las dudas de manera no tan con tantos términos, sino un poquito más práctica. Pati, sí, bueno, sí, claro, es muy importante. No hay un tiempo para acompañar al paciente. El paciente en su momento nos dice: necesito que me escuche, como bien decía Alan, no entendí esto, no entendí aquello, y es donde nosotros informamos. La familia igual, ¿no? En cualquier momento se acerca a nosotros y nos dice: ¿cómo es el tratamiento? El médico me dijo, pero no entiendo. Yo creo que se va a morir, posiblemente no va a salir. Entonces es cuando nosotros nos acercamos y decimos: esta cirugía se trata de esto, únicamente es para saber cómo está. Esta cirugía le van a extirpar todo. Explicamos, como bien dice Alan, en términos que el paciente pueda entender. Exactamente, sí. Aclarar dudas por un Claro. lado y por el otro, intentar tranquilizar lo más posible a los pacientes, pero también a los familiares que están ahí acompañando. No significa la muerte, ¿no? Exactamente. No, hay que tenerlo muy claro, y vamos a seguir hablando después de la pausa de lo que ocurre, digamos, de la puerta del quirófano para adentro, que es la siguiente etapa de estos procedimientos. Pero los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Seguimos aquí en Mirador Universitario hablando sobre enfermería oncológica, y recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que han aparecido a lo largo del programa en su pantalla. Tenemos nuestros números telefónicos, las redes sociales, el blog y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios. Volvemos después de la pausa aquí a Mirador Universitario.
gusto que continúe con nosotros aquí en Mirador Universitario. Seguimos hablando sobre participación de enfermería en el tratamiento oncológico de tipo quirúrgico y puede hacernos llegar sus dudas, sus comentarios a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen a lo largo del programa en sus pantallas, números telefónicos, redes sociales y también nuestra página y blog para hacer juntos este programa. Nos quedamos antes de la pausa en la puerta del quirófano. Ahí termina la tarea que desempeña este equipo de profesionales en la etapa preoperatoria, pero ¿qué ocurre? Ahí le ceden la estafeta a otro equipo que ya está esperando en el quirófano. ¿Dónde empieza y cuál es la labor de estos profesionales que están ahí en este periodo? Sí, pues inicia con lo que es la verificación del paciente, que sea el paciente correcto. De entrada. De entrada, exacto. De ahí vamos a partir lo que es una hoja de cirugía segura, que está desde el preoperatorio, donde vas a valorar, o más bien vas a anotar qué procedimiento se le va a realizar, si tiene el paciente alguna alergia, si tiene alguna prótesis y demás. Ya una vez estando en quirófano, se le va nuevamente a verificar la zona donde va a hacer la cirugía y se le va a hacer un tiempo fuera dentro del quirófano. Antes de que el paciente esté anestesiado, el equipo multidisciplinario va a decir si es tal paciente y el procedimiento que se le va a realizar. Ya una vez entrando en acción, previamente a esto, el personal de quirófano tiene que ya tener el quirófano instalado, por así decirlo, con el material y la verificación del equipo biomédico que esté funcionando. Exacto. Ya una vez que está en esta parte, vamos a ayudar al paciente a monitorizarlo, vamos a ayudarle a lo que es al anestesiólogo a proporcionar la anestesia. De igual manera vamos a colocar lo que es un sondaje vesical, porque pues como va a estar totalmente dormido dependiendo del tipo de cirugía, para nosotros llevar la cuantificación de esos líquidos que están saliendo del paciente, que está eliminando. Otra parte muy importante es que tengamos algún medicamento antineoplásico o azul de patente se llama, dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico que se le vaya a realizar, que ya lo tengamos en quirófano, la administración de hemoderivados. También tenemos por otra parte lo que en algunos hospitales se da es la realización de la asepsia y antisepsia del sitio quirúrgico. O dependiendo del procedimiento se les hace lo que se llama procedimiento de tricotomía, depende el área que vayan a abordar. Eso es lo que realmente se hace. También el personal de enfermería va a tener su hoja de valoración de todo lo que está sucediendo en la cirugía y lo que es el membretar adecuadamente las piezas quirúrgicas que salgan o llevarlas a transoperatorio para determinar si esa pieza o esa resección que hicieron de tumor fue de tamaño adecuado o hay que expandir los márgenes. Digamos que fuera de estos labores médicas propiamente dichas, hablas también de membretado, etiquetar, dar seguimiento al trabajo que ya hicieron los compañeros anteriores. Está por ahí la hoja de paciente informado. ¿Qué es esto, Pati? La hoja de consentimiento informado es donde el paciente está enterado completamente del tratamiento que se le va a realizar. Sí, ahí se le dice en qué consiste, si es necesario algún tratamiento complementario, por ejemplo, pasar sangre, todo el tratamiento como tal. Esto es lo que le vamos a hacer. Ahora usted me va a afirmar de que está enterado y que asiente y de todo esto que le vamos a realizar. Usted está de acuerdo. Ese es el consentimiento informado. Y en ese momento también es muy importante hablar, como ya lo mencionabas en algún momento de los primeros minutos de este programa, de las posibles causas, consecuencias, qué va a venir después de la cirugía. Sí, así es. Es un panorama completo ese consentimiento informado. Desde qué le voy a hacer, cuál es su diagnóstico, qué le voy a hacer, cuál es el tratamiento a seguir y las posibles complicaciones y los posibles tratamientos que podamos para complementar, vaya. Y entonces el paciente nos firma. Si ese consentimiento no está informado, no entra a quirófano el paciente. Es necesario. Y no lo puede firmar alguien más en ausencia. En caso de que el paciente no esté haciendo uso de sus facultades mentales, el que está a cargo de. Sí. Teniendo todo este tipo de, veíamos a Alan casi poniendo palomita, listita de todo lo que se tiene que hacer antes y durante la cirugía. ¿Qué tan probables, qué tan frecuentes son los imprevistos? ¿Y qué tipo de imprevistos, a qué tipo de imprevistos se enfrentan?
Pues ya en quirófano. Dentro de los imprevistos, el tamaño del tumor a veces sobrepasa lo que tú habías determinado en cierto momento, diagnosticado, sobrepasa a veces las dimensiones, o que el tumor propiamente esté tomado de alguna arteria importante, de algún vaso importante, la probabilidad de que pueda llegar a sangrar, eso es como que las complicaciones así más rápidas que puedas llegar a tener, algo que no tienes planeado en ese momento. De hasta las más que comunes. Ya estás ahí y ahora sí que propiamente ya está la cirugía, hasta ese momento vas determinando también las posibles complicaciones que pueda llegar a tener y complicaciones en ese momento. ¿Cómo solventarlas, Pati? ¿Qué se hace en estos casos? De hecho, todo eso en el periodo preoperatorio se verifica y se prevé, ¿sí? ¿Por qué? Porque al paciente, como ya habían dicho Alan, se le toman exámenes de laboratorio para poder determinar el tipo de sangre y tener disponible. Siempre se tiene disponible. Entonces, cuando el paciente entra a quirófano y empieza a sangrar, se hace uso de esos paquetes globulares o plasmas, cualquier componente sanguíneo que se requiera, y entonces se utiliza. ¿Cómo estamos al pendiente y cómo actuamos en ese momento? Bueno, precisamente es personal manteniendo la especial. calma, además, es la condición número uno, me parece. Sí. Estar capacitado para estar ahí y poder actuar en conjunto, porque no somos nada más nosotros, está el cirujano, está el técnico radiólogo, somos todo un equipo multidisciplinario y todos actuamos en su momento, cada quien lo que le toca y de una manera muy coordinada. En cuanto a enfermeros, ¿cuántas personas están ahí en quirófano? Dos. Siempre. Muy bien. Pues vamos a regresar y vamos a hablar de este equipo multidisciplinario, lo importante que es estar de acuerdo y estar coordinados y estar pensando obviamente en el objetivo común, que es solucionar independientemente de lo que suceda ahí dentro del quirófano. Los invito a ver la siguiente cápsula que nos habla justamente o nos amplía el panorama sobre los cuidados en este periodo de operación. Vamos a verla. Para poder hablar sobre el cuidado preoperatorio de un paciente oncológico, primero es necesario definir qué es el periodo preoperatorio y entendemos por aquel lapso de tiempo desde que a la persona se le programa la cirugía, se decide que se va a operar hasta el momento que va a entrar a un quirófano. Ese espacio de tiempo, ese periodo de tiempo es el periodo preoperatorio. Uno de los primeros cuidados es la valoración preoperatoria que tiene la persona por su equipo de salud. Estamos hablando del cirujano, del anestesiólogo y por supuesto del personal de enfermería. Aquí lo que se requiere es que la persona y la familia nos avisen y nos digan su historia de cirugía, su historia de anestesia, la presencia de algunas enfermedades que tengan que ser necesarias, ser atendidas por otros especialistas del equipo de salud, que esa persona cuente con un expediente completo, con exámenes de laboratorio de gabinete, que lo único que están reflejando es el estado general de la persona. Pero una vez que el paciente ingresa al quirófano, estamos hablando de un periodo preoperatorio inmediato. Y entonces el cuidado que requiere para este momento es la preparación física. El paciente debe de ingresar sin joyería, sin alhajas de ningún tipo, sin prótesis, con su ayuno respectivo de mínimo 8 horas previos a la cirugía. Se les aplica vendajes compresivos a fin de favorecer la circulación durante toda la cirugía. Algo que tenemos que recordar es que la cirugía oncológica, aun cuando el manejo preoperatorio es muy similar a las demás cirugías, ese tipo de pacientes están más hipersensibles, entonces tenemos que valorar muy bien su estado emocional. Son pacientes que van a estar decaídos.
pues se terminó ya la cirugía, no se debe bajar la guardia, continúa ahora el periodo de recuperación y los primeros que están ahí al pendiente de lo que ocurre es justamente este grupo ahora de enfermeros. Platícanos, Pati o Alan, ¿qué ocurre, dónde empieza este periodo postoperatorio y cuáles son los cuidados que deben tener ustedes en cuenta? Bien, pues Pati. El periodo inicia desde que el paciente sale de quirófano y se dirige a una sala que se llama de recuperación. En esa sala es de monitoreo. ¿Sí? Ahí lo que necesitamos es verificar la estabilidad de nuestro paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues se hace de una manera coordinada también. Llega nuestro paciente, lo recibimos, el enfermero que nos lo entrega nos dice qué fue lo que pasó durante la cirugía, si hubo complicaciones, si no, y entonces nosotros monitorizamos a nuestro paciente. Tenemos ahí los monitores para que nos digan los signos vitales. Esto se tiene que hacer cada media hora hasta que se estabilice. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. Yo creo que básicamente son 2 horas en la que el paciente ya tiene sus signos vitales estables. ¿Qué tenemos que hacer? Verificamos el estado de conciencia de nuestro paciente, favorecemos la respiración. En el caso de que tenga muchas secreciones, aspiramos secreciones, damos una posición cómoda y que favorezca a que ese paciente ventile y sature de oxígeno adecuadamente, y después nos vamos a cuidar esa herida. ¿Cómo está esa herida? ¿Está sangrando? ¿Está limpia? Los drenajes, si le dejaron drenajes, tenemos que verificar qué está saliendo, cuáles son las características, la cantidad, ¿sí? Y todo lo tenemos que ir anotando. También continúa con la sonda vesical, vamos a verificar si está orinando este paciente. En caso de que no tenga la sonda y que el paciente haya transcurrido determinado tiempo, generalmente 6 a 8 horas, se sondea a ese paciente porque entonces hay ahí algún problemita, ¿no? Entonces, cuando el paciente sale con su sonda vesical, pues ahí es donde nosotros verificamos que esté drenando. Es parte de mantener la estabilidad hemodinámica de mi paciente. Además de todo esto que nos menciona Pati, Alan, ¿cuándo dices esta recuperación va por buen camino o cuándo se tiene que hacer algo extra, siendo tú el responsable directo de ese paciente que en este momento ni te puede hablar ni te puede decir en la mayoría de los casos, o al menos inmediatamente? Vas valorando lo que, como dijo Pati, el estado de conciencia del paciente y cómo esos medicamentos anestésicos van perdiendo ese efecto, y lo vas valorando con la movilidad del paciente y que el paciente te lo vaya expresando también. La capacidad de reacción. Exacto. Cómo lo vaya eliminando ese medicamento para que él vaya recuperándose poco a poco. Otra parte también es importante la verificación de los drenajes que queden. Como dijo bien Pati, ver que esos drenajes tampoco estén saliendo más cantidad de sangre de lo normal, que sea propiamente fue una cirugía algo invasivo, va a estar sangrando, pero que esa cantidad de sangre no sea excesiva y que sus signos vitales estén estables, y ayudándole también a la comodidad, al confort, disminuyendo lo que es náuseas, vómito, que tenga propiamente como efecto secundario de la anestesia, o ayudarle un poquito a mejorar la temperatura. Se da con mucha frecuencia lo de la hipotermia. Exacto, se van hacia hipotermia o hipertermia dependiendo del procedimiento, pero normalmente son hipotermia por el procedimiento que se le realizó, y mejorarles el confort es más que nada eso. Ya que están en esta etapa, hemos hablado de los 3 momentos de un proceso quirúrgico, el previo, el durante y el después. ¿Qué tan importante o por qué es importante dar como este seguimiento a la hora de llegar a este momento en cuanto a anotaciones? Porque a fin de cuentas tú no viste al paciente antes de la cirugía. Entonces, ¿por qué es importante dar todo este seguimiento? Es una coordinación de todo el equipo multidisciplinario. Todos nos comentamos qué es lo que pasó, qué medicamentos fueron utilizados dentro del quirófano para poder determinar en el área de recuperación qué sigue. Es un efecto de ese medicamento, cuánto tiempo va a tardar el paciente en recuperarse. Hacemos una valoración, como bien dijo Alan, de esa respuesta que está teniendo el paciente y en cuánto tiempo lo va a eliminar por completo. Entonces, la coordinación y los registros que hagamos de cada una de estas etapas son muy importantes. Ya que están ustedes en este contacto directo con los pacientes en esta etapa, ¿en qué momento entran en contacto tanto con médicos como con familiares? Hablemos en primer término de los médicos. ¿Cuál es su relación con estos profesionales? La relación con los médicos
siempre es muy estrecha. Indicaciones de ellos, pero también no siempre vas a hacer indicaciones de ellos, sino tú tienes seguramente tu propio... muchas veces los doctores reciben indicaciones de los enfermeros. Tú tienes tu propio juicio para valorar también a tu paciente y decir en cierto momento qué necesidad de ese paciente está alterada y cómo lo puedes mejorar. Entonces tú tomas acciones porque no siempre el médico está presente en ese momento. A veces también está realizando otro procedimiento quirúrgico o entra a ayudarle a alguno más. Entonces tú tomas ciertas decisiones cruciales en ese momento para mejorar la terapéutica del paciente. Y posteriormente les comenta, ¿sabes qué? Depende también mucho de la confianza o la comunicación que tengas con ellos. Se le ministró tal medicamento para ayudarlo a mejorar esto. Ah, ok. Entonces se hacen las anotaciones pertinentes y o sea, siempre es estar comunicándose uno del otro. Además, es importante decir que cada paciente se vuelve un caso específico, aunque se estén tratando padecimientos generales o muy comunes, como ya decíamos al principio del programa. Pati, ¿cómo ocurre el contacto con la familia? Bueno, cuando concluye la cirugía, el médico sale a hablar con los familiares y les dice las condiciones o lo que sucedió en el quirófano, los resultados. Y el familiar, de hecho, no puede entrar a esta área hasta que sale a su cama el paciente, es cuando tiene contacto. Generalmente es con nosotros se acercan, así se acercan y preguntan cómo está el familiar y se dice. Depende también de cómo esté la institución organizada, porque hay trabajadoras sociales que son los encargados de dar también ciertas orientaciones a la familia. Sí es muy importante, tenemos que sensibilizarnos a la angustia que vive ese familiar y poderle acercar o por lo menos decir está bien o dentro de lo que nos compete a nosotros como enfermería. Exactamente, sí. Pues vamos a regresar a hablar justamente de la importancia de este equipo multidisciplinario. Los invito a que veamos el siguiente video que nos amplía el panorama también acerca de los cuidados en enfermería que se tienen en este periodo postoperatorio. Volvemos. El periodo postoperatorio comprende desde que la persona es ingresada a la sala de recuperación o posanestésica hasta que es dada de alta en la consulta externa por su cirujano. Una vez que el paciente ingresa a la sala de recuperación, es muy importante establecer prioridades, saber qué tipo de incisión se le realizó, valorar si presenta sangrado residual o existe incluso hasta una eventración de esa herida, valorar las características, que no esté enrojecida, que no esté edematizada esa herida, que esté bien afrontada. Es muy importante estar vigilando de manera continua la eliminación urinaria y evitar complicaciones a nivel de vejiga. De manera general son cuidados específicos inmediatos y una vez que ese paciente es egresado a su domicilio, nosotros como personal de enfermería tenemos que establecer un plan de alta para que a la persona y a la familia les sea útil y sepa qué hacer ante cualquier contingencia. Es decir, saber que tiene que cuidar una herida, que debe de protegerla durante 48 horas exclusivamente y posteriormente solamente realizar un lavado con agua y jabón neutro y un secado mediante palmadita solamente. Y ante cualquier tipo de situación es necesario que acuda al servicio médico. Pues se trata de un proceso largo, arduo, detallado, desde que un paciente sabe que va a ingresar a un quirófano y entonces ya que pasó por esta etapa previa, la operación y saliendo que entra la etapa de recuperación, ¿cómo determinar, cómo valoran ustedes la escala del dolor después de que sale de un quirófano? La escala del dolor hay varias maneras de valorarlo. Una va a depender del estado de conciencia del paciente, qué tan consciente esté. Okay. Entonces tenemos escalas donde numera del 1 al 10 cierta cantidad de dolor, 10 máximo dolor, 0 nada de dolor. Entonces a lo que ellos su percepción tiene de cuánto le duele, es en esa escala donde nosotros valoramos. Otra escala que normalmente ocupamos para niños es con unas caritas
en las cuales la carita aparenta que tiene mucho dolor, poco dolor o mediano dolor, donde el niño no señala o la persona no señala a su consideración se parece más. Exacto, cuánto le duele, y de ahí vamos a partir. Otro punto importante es valorar los signos vitales. Una vez que el paciente tiene los signos vitales igual alterados, lo observamos y a veces presenta dolor, ¿no? Ya sabemos, incrementa la tensión arterial, incrementa la frecuencia cardíaca, la respiración, seguramente tiene dolor, lo corroboras con lo que él te está diciendo. ¿Estos dos métodos funcionan, digamos, de la misma manera, o a veces es probable que los signos vitales estén bien, pero la percepción no sea la adecuada? Sí, a veces la percepción del paciente es tengo dolor, pero en los signos no lo ves alterado. Ajá, de ahí vas a valorar qué analgesia se le va a dar, mediana o una analgesia más fuerte. Y en este momento, una vez más, Pati, entra la tarea, el trabajo en equipo. Háblanos de esas estrategias multidisciplinarias que se implementan en un tratamiento quirúrgico de este tipo, oncológico. Sí, claro. Bueno, pues son muchos los elementos que entran en este tratamiento. Estamos con los médicos oncológicos, están los radiólogos, están todos los laboratoristas, psicólogos, trabajo social, anestesiólogos, ¿sí? Hasta la intendencia, ¿no? Todos trabajando con un mismo fin, ¿sí? Definitivamente no es el trabajo de uno solo, todos participamos. Enfermería, también enfermería especialista en cuidados perioperatorios, que habla de todo de lo que hemos estado diciendo. Bueno, en el quirófano que tenemos las enfermeras quirúrgicas, que son las que van a estar en ese periodo transoperatorio. Entonces somos todos, ¿no? ¿Sí? Alan, ¿cómo determinar y cómo tener claro hasta dónde podemos hacer y qué ya no podemos hacer, aunque queramos o lo sepan hacer en este caso? Sí, pues como lo comentamos al inicio, van determinadas tus funciones. Sabes hasta dónde puedes intervenir, dependiendo del procedimiento y lo que se le vaya a realizar, ¿no? Porque como lo comentábamos, también hay procesos donde entra, como lo dijo Pati, entran físicos, entran médicos de medicina nuclear, porque también hay procedimientos donde se les practica radioterapia intraoperatoria o quimioterapia intraoperatoria. Entonces todo esto lo tienes que tener como que contemplado y saber hasta dónde están haciendo tus funciones. Uh-huh. Pues es invaluable la labor que desempeña el equipo de profesionales en enfermería a lo largo de todo el tratamiento oncológico y específicamente en esos procedimientos quirúrgicos. Pati, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que debemos saber todos o qué es lo que tú das a conocer a la hora de estar participando en este tipo de tratamientos? Creo que la base fundamental es la prevención. La prevención, que nos concienticemos de lo importante que es nuestra salud, de acudir a nuestros chequeos médicos, de minimizar los riesgos. Por ejemplo, si yo tengo a mi familia que ha padecido cáncer, pues ir preparándome para detectarlo a tiempo, si fuera el caso. Prevención. Es la prevención, ¿sí? Definitivamente. Y bueno, ya que sabemos, ahora acudir al tratamiento oportunamente, porque a veces, como la mayoría de las ocasiones no hay sintomatología agresiva, pues decimos, yo creo que no voy a pasa estar nada. bien, no pasa nada, ¿no? Y lo dejamos, y cuando los pacientes acuden, generalmente es cuando ya están complicados, cuando ya hay metástasis, que quiere decir que se ha extendido en todo el organismo a diferentes partes. Entonces ya es cuando es más difícil tratarlo. En estados avanzados. Sí. Alan, ¿con qué te quedas o qué nos dejas? Igual que Pati, yo creo que la base fundamental de todo esto es la prevención. Sus diagnósticos, su chequeo periódico, su buena alimentación, la realización de ejercicio, porque ahorita estamos hablando de pacientes oncológicos, que es un poquito un tema más amplio, pero también lo mismo pasa con pacientes diabéticos, hipertensos. Entonces todo esto la base fundamental es qué tanto te cuides, el autocuidado, y qué tanto, pues sí, es eso, el autocuidado.
Pues muchísimas gracias a ustedes dos por haber estado con nosotros, por compartir no solo sus conocimientos, sino sus experiencias y estos consejos, porque de alguna manera ustedes enseñan a esos otros familiares que, digamos, están acompañando al paciente tanto en la detección como en el tratamiento y la recuperación. Muchísimas gracias, maestra Clara Patricia Acevedo Santiago, por estar aquí en Mirador Universitario, y también al especialista en enfermería necrológica, Alan Villegas Sánchez. Pues con esto terminamos nuestro programa del día de hoy, dedicado a la enfermería oncológica, esta serie que nos presenta la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Prevenir y detectar a tiempo es el principal consejo, pero no, me quedo yo con la importante labor que realiza así todo el equipo de profesionales, pero específicamente las atenciones de enfermería que hacen en las 3 etapas de estos cuidados, de este tratamiento, en cuanto antes, durante y después del quirófano. Recuerde que puede hacernos llegar sus comentarios a través de las distintas líneas de comunicación para seguir haciendo juntos este programa, esta serie de Mirador Universitario. Nos vemos aquí la próxima. Adiós.